en el cual que de que iba a hacer preguntitas, ¿verdad? Nah. ¿Cuándo dijo eso? No me acuerdo. Pero si no, bueno, se lo voy a pasar porque no hemos visto nada. Pues hay que empezar con algo, ¿no? Ya la otra semana, pues ya nos ponemos al corriente con las preguntitas. En cuanto a la microbiología médica, pues yo les puse aquí que es un curso donde tenemos que divertirnos mientras estudiamos. Si no te diviertes en la materia, si no tienes que ver, tocar, oler, escuchar, hablar, me divertí con las 44 páginas. Fíjate que la imaginación es muy importante, porque si no tenemos esa imaginación, pues no estás con la secuencia de que qué probable cosa puede ser, de tantas cosas que hay. Digamos, yo ayer me enfermé así en un segundito, yo ni sabía que tenía, pero pues hay que ir descartando las cosas y ya, o es influenza o es COVID, y yo, pues gracias a Dios ni una ni otra. Entonces digo, bueno, pues fue una alergia, porque sí, ayer estuvimos en el laboratorio un grupo muy numeroso, entonces pues a lo mejor eso fue. Pero hay que tener mucha imaginación. ¿Por qué? Porque de esa manera pues se nos va a hacer más amena la materia, de lo contrario la vamos a agarrar como algo pesado y no nos va a gustar. Yo no quiero que odien esta materia, sino que ustedes la disfruten, porque es el día a día. Toda la gente está enferma de esto, o de parásitos, o de bacterias, o de virus, o simple sencillamente de hongos. No sé, fuera bueno hacer una investigación, revisar los pies de todos. ¿Quién de ustedes tiene algún pie de atleta y sacar datos estadísticos? Pues lo vamos a ver, es el día a día. Ustedes mismos lo van a tratar, ustedes mismos tienen que tener ese análisis. Y la microbiología, pues es el estudio de todos los microorganismos tan pequeños. Por eso se dice que esta ciencia es la ciencia oculta, porque nuestro índice de resolución de nuestro ojo no lo puede percibir, así como ahorita nosotros percibimos a todos ustedes. Son micras, 0.1 micra. Entonces no podemos observar 0.1 micra. Necesitamos nosotros apoyarnos. ¿De quién? Pues de la microscopía. La microscopía es nuestra herramienta indispensable en el trabajo microbiológico. Y pues viene del griego micros, que significa que es pequeñito y sobre todo tiene vida. Fíjate, tan diminuto y tiene vida. Cuando veamos al microscopio nos vamos a dar cuenta que se están moviendo puros puntitos. ¿Y todo qué es eso? Pues la vida, pero de los microorganismos, de las bacterias, la vida de los parásitos, la vida de las levaduras. De los virus, pues no los vemos en microscopía. Eso solamente hacemos la cuantificación de anticuerpos que estén presentes, o si es una enfermedad activa, pues serían antígenos. Eso es por medio de la sangre. Algunos dicen que este estudio, pues ya les puse 0.1 micra de distancia, y del poder de resolución, pues nosotros no lo podemos percibir. No sé cuántos de ustedes se acuerdan el año pasado cuando manejaban mucho la microscopía. En biología manejaron el microscopio de pe a pa todo el semestre. Pues yo espero que ahora no se les haya olvidado manejar el microscopio, porque lo vamos a usar. Y las partes del microscopio, pues aquí están: oculares, el cabezal, el brazo, la platina, el condensador, el macro y micro. Yo pensé que sí, hasta lo estoy haciendo. El macro y micro, a menos que les diga, pero pues ahí lo podemos ver. Eso no creo que... Pues no sé dónde. ¿Alguien que le ponga con el apuntador pluma, punto láser? Bueno, ya aprendió de algo. Los oculares, el cabezal, el brazo. Esta es la platina donde nosotros ponemos el portaobjeto. ¿Se acuerdan del portaobjeto? La laminilla. Ponemos ahí las muestras. Macro y micro, que es muy importante para el enfoque de las laminillas, y sobre todo la fuente de luz. Todo esto es un microscopio óptico con 4 tipos de objetivos: objetivo de 4, objetivo de 10, objetivo de 100 y el de 40. Son 4, cuya dimensión tiene un
a una amplitud de acuerdo a los objetivos. Digamos, si es 10, pues 10 por, o sea, 10 veces más del tamaño de 0.1 micra. Si es 40, pues 40 veces más. Si es 100, pues ahí sí vemos un poco más. No quiere decir que voy a ver una cosota gigantesca, ¿no? Simple y sencillamente mi ojo va a percibir microscópicamente a través de los oculares, pues el tamaño de lo diminuto, de lo oculto. Y pues tenemos diferentes tipos de microscopio. Dentro de ellos tenemos el convencional, que es de campo luminoso o campo claro, que es un microscopio convencional, el que nosotros tenemos para enseñanza. Vamos a estrenar actualmente 6 microscopios, así que cada equipo en sus mesas pues, va a tener mínimo 2 microscopios para observar más. Y pues la fuente de luz, pues es convencional, 110, 120, depende. El campo oscuro, ¿de qué se diferencia del campo claro? El campo oscuro cambia su platina. Esta platina que vemos nosotros aquí, la parte de abajo, el condensador, en vez de tener un círculo donde permita que la luz viaje directo, tiene una placa rectangular con muchos puntitos, los cuales la luz solamente va a refractar en esos puntitos y pues es lo que va a percibirse en la muestra. Nosotros vamos a ver todo oscuro porque pues, no está la luz directa, solamente unos pequeños destellos. ¿Para qué tipo de muestras? Para las muestras que tengan que ver con morfologías de espiral, se le conoce la morfología de espirilos, como si queremos ver el treponema pallidum, que es para la sífilis, si no lo queremos observar, pues con campo oscuro, pues ahí vamos a observar puros risitos, los cabellos chinitos así, puras culebritas así, y pues eso nos ayuda mucho cuando queremos pues hacer el análisis de alguien que tiene la sospecha o diagnóstico más o menos tentativo de que probable sífilis. Entonces se hace el estudio, se toma muestra uretral o muestra vaginal, se pone en el portaobjeto y lo observamos directamente. Se hacen observaciones en fresco y se hacen observaciones por medio de tinciones. Vamos a avanzar más al ratito o el domingo un poco en cuanto a las tinciones. El contraste de fase. Contraste de fase dice que esto hace que la refracción de las ondas de luz que pasan a través de la muestra, pues su observación no es directa, simple y sencillamente es periférica, un contraste en cuanto a la luz normal y en cuanto a la pequeña porción que tenemos nosotros del diafragma. Todo tiene que ver con el diafragma. La luz ultravioleta, pues como sabemos, esta luz, pues hay ondas cortas, ondas un poco más largas, que pueden ser visibles. Lo utilizamos solamente para ciertos estudios específicos de medición. Y la fluorescencia, pues necesitamos una tinción especial que se conoce como la fluoresceína. Esa fluoresceína yo tengo que teñir a las bacterias, impregnar en ellas, en su membrana, para que de esa manera florezca. Y al momento de prender el microscopio, pues ahora sí voy a ver colores fluorescentes como amarillo fluorescente, verde fluorescente, un anaranjado fluorescente, de acuerdo a la fluoresceína que yo tenga. No todos pigmentan de la misma forma, todo tiene que ver la estructura de la membrana. Y no puede faltar el electrónico y el de barrido. El microscopio electrónico es algo muy indispensable, porque si en el otro microscopio de campo claro solamente vemos 100 veces, en este vemos 100,000 veces. O sea, es una amplitud que puede ir hasta el interior de la célula. O sea, puede ir hasta lo más profundo. Si yo quiero ver el núcleo, quiero ver la parte interna, cómo está estructurado el DNA, pues lo puedo observar. Si yo solamente quiero ver la estructura periférica, pues a través del de barrido lo puedo observar. ¿A qué se debe este microscopio? Bueno, aquí ya no es la fuente de luz normal convencional como la electricidad. Aquí es por medio de un haz de electrones, donde el cátodo y el ánodo se unen, forman una chispa, una corriente eléctrica de haz de electrones, la cual esa viaja directamente en todo ese trayectorio que tenemos del microscopio electrónico, y si es el de transmisión, pues atraviesa la muestra.
y si es el de barrido, pues solo refleja la periferia. ¿Cómo lo veríamos? Así. Digamos, este de barrido nos da una estructura completa. Pero si yo ya quiero algo más profundo, digamos, aparato de Golgi, o ver más adentro, bueno, pues yo tengo que hacer el de transmisión para poder observar la parte interna. Y pues ustedes en los libros se han dado cuenta de esto. En biología celular hay mucho de esto, microscopía electrónica, porque es donde más observamos los tejidos, las células, la profundidad, con diferentes tinciones o sin teñir. En este caso, pues estos no están teñidos, son directos. Así que estamos rodeados de muchos microorganismos, de las cuales estos nos proveen pues diferentes enfermedades. Y pues esto es importante hacer el diagnóstico, tratar las enfermedades y sobre todo debemos conocer las características de estos microorganismos. De lo contrario, pues lo podemos pasar por alto y pues el paciente, en vez de que se recupere fácilmente o rápidamente, pues va a demorar más tiempo. Estos microorganismos ejercen un enorme impacto en nuestra vida, porque fíjate que son los responsables de todos los elementos químicos para que nos generen vida. En este caso del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, del nitrógeno, del azufre. Son los elementos esenciales para la vida, eso lo vimos en biología también. Elementos esenciales, de ahí parte todo. También se necesita para la síntesis o fotosíntesis de las plantas. Y pues sabemos que en la Tierra hay 5 por 10 a la 30 células. O sea, son muchas. En el intestino tenemos aproximadamente ¿cuántas bacterias? ¿Alguien lo leyó? ¿Cuánto? Pues aproximadamente 1 kilo. 1 kilo. Pero dice que nosotros defecamos prácticamente nuestro peso al año. Así que eso se está multiplicando constantemente. Tenemos flora normal y flora patológica. La flora normal es tal cual las defensas que Dios nos puso en las diferentes áreas. Y ustedes saben, porque ya lo vieron en biología celular, que tenemos mecanismos de defensa desde la entrada de la nariz, la parte de adenoides, sigmoides, amígdalas, las tubáricas, y en todas partes hasta que terminamos. En el intestino también hay. Todo eso son mecanismos de defensa, pero están formadas por algunas bacterias que son normales. Digamos, en el intestino tenemos flora colibacilar o fecal normal. Ese es su hábitat. ¿Cuándo se vuelve patológico? Cuando sale de su hábitat. Un ejemplo, una Escherichia coli que esté en el intestino, pues como es su hábitat, no le pasa nada a uno. Pero sale de ahí y se viene a la boca, ¿qué va a pasar? Pues enseguida nos enfermamos. ¿Y cómo se puede venir? Pues por mala higiene de las manos. Acuérdense, siempre son las malas higienes que uno a veces presenta. Vamos a ver algunas terminologías para que podamos comprender en cuanto al significado de ellas. Digamos, el mutualismo. Mutualismo quiere decir que entre ellas comparten, hacen un intercambio. Yo te beneficio, tú me beneficias. Ambos recibimos un aporte. O si me encuentro en un entorno, bueno, beneficio al ser humano. O simple y sencillamente te protejo de cualquier otra enfermedad. En tu libro menciona el ejemplo de los líquenes. Los líquenes es la unión entre un alga y una levadura o un hongo. Esa unión o esa fusión forman lo que se llama líquen. Y ¿para qué funciona eso? Eso se le conoce como una cianobacteria, que esa cianobacteria produce una simbiosis líquenica. Es esta estructura. ¿En dónde se desarrollan? Se desarrollan en los árboles, en los tallos de los árboles. A veces nosotros vemos árboles que su tallo, en vez de ser cafecito, lo vemos así como estampadito de ciertas estructuras, como si fuera un terciopelo bonito, pero pues son estructuras líquenicas. De tal forma que en los árboles cumple una función especial. Benefician
al ser humano y beneficia al ecosistema. Porque si estos líquenes no estuvieran presentes, simple y sencillamente nosotros pues ya no existiéramos, porque dice que ellos se encargan de hacerle frente a la contaminación atmosférica. Y pues eso pues es importante, por eso se dice, si tú vas a talar un árbol, pues siembra otro, porque cada función o cada momento pues tiene el apoyo hacia el ecosistema, no nada más es existo por existir, sino siempre debe haber un mutualismo, una ayuda. Tú te beneficias, pues yo también me beneficio. La simbiosis es la asociación de diferentes organismos, a eso se le conocemos como la simbiosis. Parasitismo, pues solo yo me beneficio y el otro pues se enferma. Un ejemplo pues son los parásitos. El parásito cuando anda en el intestino, o nosotros no nos hemos desparasitado de 3 a 6 meses, pues obvio, ellos se adhieren a la membrana intestinal y solamente se benefician ellos, porque ¿de qué se nutre el parásito? En primer lugar, pues de sangre. Así que, ¿qué efecto nos da a nosotros? Como consecuencia, pues nos va a hacer poner anémicos. A veces decimos, ay, mira, anda bien pálida. Pero pues si como bien, duermo bien, hago ejercicio. Bueno, pues no me he desparasitado. Y el hecho de no desparasitarte, pues también es importante. Hospedero. El hospedero beneficia principalmente al parásito. Ese parásito puede ser una bacteria, puede ser un virus o específicamente un parásito. ¿Quién es el mejor hospedero que va a beneficiar a ese parásito? El ser humano. Fíjate. ¿Por qué somos los mejores hospederos? Porque nosotros tenemos todos los nutrientes que necesitan los parásitos. En primer lugar, tenemos la sangre, que la sangre da vida. Hay muchos de ellos necesitan hierro para vivir. ¿Y nosotros dónde tenemos el hierro? ¿En qué parte de nuestra sangre se encuentra el hierro? En la hemoglobina. El grupo M es hierro. Y la globina es una proteína transportadora. Entonces, por eso ellos pues no salen de nuestro hábitat. O sea, aunque nosotros constantemente nos estamos checando, nos estamos desparasitando, nos estamos vitaminando, nos estamos alimentando, pues estamos nutriendo a nuestra propia célula para permanecer pues libres de enfermedades. Pero si nos descuidamos, pues ahí es donde vienen las enfermedades. Un virófago, pues es la capacidad de infectar a otros virus. Los virus son altamente contagiosos. Los virus tienen un ciclo viral de 7 a 10 días, de tal forma que termina ese ciclo y pues ya sigue uno con su vida normal. Pero el problema es que en ese lapsito de 7 a 10 días, pues sí pega duro. Muchas fiebres, algunos les pega mucha disentería, algunos mucho flujo nasal, depende de qué tipo de virus nos toque. Un prión. El prión se le conoce a la proteína que va a infectar, una proteína que causa enfermedades pero neurológicas. Así que su símbolo de ese prión es PRPC, es una cianoglucoproteína con un peso de 35 a 36.000 Dalton. Así que los priones son las proteínas encargadas de pasar la patogenicidad a otros, y a nosotros pues nos causa efecto neurológico altamente crónico. Maestra, tengo una pregunta. En el libro dice que en el cerebro del animal tiene chicos, la verdad no me sé ver bueno, no voy a decir porque no me sale, pero chico. Es que en el cerebro dice que la proteína es PRPC, que es de prion. Del prión. Va a reaccionar y por eso se convierte en una manera infecciosa, lo cual es el PRPSC. Entonces, lo que yo quiero saber es, pues, como usted me dijo que
Ese es normal. O sea, el prión normal es ese PRPC. Ok. Pero pues no nada más hay uno, hay muchos. De tal forma que ellos se encargan de infectar, hacer patológico a la bacteria o al parásito que no era patológico. Digamos, si es una bacteria, bueno, si está en su hábitat no es patológico, pero si sale de su hábitat, quien se encarga de hacer eso es el prión. Por eso pues hay varios, no nada más es uno, son proteínas priónicas, se les considera proteínas priónicas que sí dañan al ser humano, producen cefalopatías en los animales. Acuérdense que la mayoría de estas enfermedades primero le pega al animal, a nuestras mascotas. Por eso nosotros, los que tenemos mascotas, nuestras mascotas tienen que estar desinfectadas, o sea, desparasitadas, vacunadas. Peor si viven en mi casa. Hay gente que duerme con sus mascotas. No sabemos si el perrito está bien desparasitado. Acuérdense que la mascota por naturaleza anda en la tierra. Nosotros vamos a hacer una práctica de agua de charco. Qué rico. Buscamos cualquier agua X de la tierra. Nada más así, la vez pasada llovió justo el día de la práctica y yo recolectando agüita en todas partes para traérselos a ustedes. A veces nosotros nos gusta caminar en el agua de charco. Hay gente que yo he visto que se sienta y ¡ay, qué rico! Va como que el agua ahí circulando y uno ahí. Cuando nosotros observamos al microscopio, la misma tierra tiene sus mismos gérmenes. Con el agua, ahí se van a dar cuenta, hay unos animalitos que hasta boquita tienen. Pues sí, son parásitos, que tienen su boquita, que a través de ese escólex, que es la boca, tiene sus adherencias y se adhiere a la membrana y por ahí defecan. Entonces, ¿quiénes son los que tiran en el polvo todo eso? Pues los animales, porque andan haciendo excremento en la tierra. Se volatilizan, aunque pues uno lo levante, porque aquí institucionalmente la gente sale con sus perros, pero lo levantan. Pero no levanta el 100%, ahí quedaron. Al rato llueve, al rato eso se hace pulverizado, pero tiene vida. Cuando se humedece con la humedad, válgase la redundancia, tiene vida. Y es ahí donde nosotros nos infectamos. Así que primero llega al animal y después pues ya somos nosotros los afectados. En la clasificación, O sea que la PRPC es lo mismo que la PRPC, pero o sea, es que había leído que... es que aquí te viene enfocando más que nada la serie normal de los priones en cuanto a su caracterización molecular. O sea que como que lo infecta. Pues que igual viene de una enfermedad de... Sí, aquí está la enfermedad. Es algo medio raro. La enfermedad de Hess-Mann, Straussler, Schenker, te da insomnio. Esto afecta al ser humano, es mortal. Da encefalopatía espongiloide, bovina en los animales. Eso lo encontramos en la página 3. Esas son las enfermedades. Al ganado, dice que se da datos estadísticos donde 180,000 cabezas de ganado de Gran Bretaña pues descubrieron esa enfermedad, esa variable. Y pues recientemente se descubrió el prión alfa-sinucleína que causó la enfermedad neurodegenerativa llamada atrofia del sistema múltiple en todos los seres humanos. O sea, son causas de enfermedades, inician en los animales, pero pues nosotros podemos también ser infectados, no precisamente nada más el animal. ¿Cómo nos podemos infectar también nosotros? Comiendo alimentos mal cocidos. Digamos, a veces se come carne, no estoy en contra de la carne, pero hay gente que lo consume solamente con puro limón, no lo cose, no lo hierve, no lo asa. Entonces, piensan que el limón curtido ya lo mató, o ya mató al parásito, o ya mató a cualquier agente extraño, pero por la realidad no, eso está crudo. Entonces aquí es comer alimentos saludables que verdaderamente pues, no vengan contaminados. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Pues que comamos lo natural, o
O sea, él nos dio el ejemplo de otras cosas excepto el origen animal. Tiene entendido del periodo del peso de 35-35 euros. Ese es su peso, nada más. ¿No es su peso? Sí, su peso de su estructura. Es su masa molecular. A veces he escuchado acerca de los niños de que los dejan mayor parte libres, se recomiendan dejarlos libres para que tengan inmunología o así. Pues sus defensas, más que nada, que agarren defensa para que no se enfermen. Aquí necesitamos nosotros tener un equilibrio. No podemos nosotros ser estrictos en nosotros mismos, en decir, ay no, ya, o sea, el extremo de que para todo ya no puedo pisar el suelo, ya no puedo comer en la calle, ya no esto, ya no el otro. ¿Por qué? Porque pues igual nosotros nos vamos a enfermar más de lo que nosotros hiciéramos. Hay niños de la calle, digamos los borrachitos, y a veces los vemos tirados en la calle y todo, ¿no? ¿Ustedes creen que ellos se enfermaron de COVID? No. Ni les hizo cosquillas. Todos siguen. En cambio, lo que nos cuidamos demasiadísimo, extremadamente, pues ya muchos ya se nos fueron y otros pues no se enfermaron, ¿verdad? Pero Aparte tirados en la calle consumían jamás puro se alcohol, enfermaron. por eso no sé si me... Porque sus defensas son más resistentes a las nuestras. Y a veces exageramos muchísimo. Hay que tener un equilibrio aquí. Bueno, en cuanto a su clasificación, podemos clasificar, todo tiene una clasificación, un orden. Nosotros nos vamos a venir solamente a género y especie, familia, género y especie. Todas las bacterias tienen su familia, tienen su género y tienen su especie. Un ejemplo, eso lo vamos a ir viendo. El Staphylococcus aureus, estafilococo sería su género, aureus sería su especie. Es como decir tu nombre, ¿no? O mi nombre. Vianney pues sería mi género y la especie pues sería el apellido. Aquí también ellos tienen su género y su especie que lo caracterizan. En cuanto a la clasificación de sus dominios y reinos, tenemos 3 ejemplos. La arcaea es una bacteria que a ellas les gusta vivir a más de 45 grados centígrados. Quiere decir que si tú la pones en ese hábitat, pues simple y sencillamente va a reproducirse. Siempre y cuando tengan todos los elementos indispensables para su vida, se van a reproducir. Si yo lo pongo, esas arcaeas que son bacterias, en un ambiente salino, pues igual se van a reproducir. A veces, un ejemplo aquí, no llegamos a 45 grados, pero si es a veces una zona árida, pues si no llega a 45, pero tiene zona árida, pueden reproducirse también. Las ceobacterias, se les conoce estas ceobacterias también porque pueden vivir heterofílicamente y al mismo tiempo pueden reproducirse fácilmente a diferentes temperaturas. Y las eucariotas pues son todas aquellas que tienen una vida verdadera. Ahí entran el género protista, fungi, plantae, animales, solamente como generalidad. El hombre tiene su clasificación, aunque nosotros sabemos que no venimos del Homo sapiens, pero teóricamente pues los libros mencionan que de ahí viene la genealogía humana, pero pues nosotros somos criaturas divinas. Y pues es el ejemplo del Staphylococcus aureus, su familia es Staphylococcae y su género Staphylococcus y su especie es aureus. Hay muchas bacterias, aproximadamente 150, de las cuales las vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo. Los virus también tienen sus clasificaciones. Tenemos el virus de la influenza tipo A y los serotipos. De acuerdo a las mutaciones que van teniendo, pues se van a ir cambiando la serotipificación. H1N1, igual como las pruebas de COVID. Acuérdate que pues hubo muchos cambios, muchas variables. Incluso las vacunas fueron diferentes, no todo fue de uno solo. Y es probable que ahora, por octubre, pues haya otra revacunación con otra cepa diferente. ¿Por qué? Por la mutación que hay en los virus. Los virus es muy difícil tratarlos, muchachos.
muy difícil, porque los virus siempre andan mutando, no se comportan como las bacterias así estables. O sea, ya sabemos que esa bacteria tiene este comportamiento o este patrón de vida. Bueno, ya sabes cómo afrontar o cómo tratar eso. Aquí pues va variando. Se tiene un patrón establecido de acuerdo a su familia, pero es un poco complicado en cuanto a los medicamentos. Y lo vamos a ir viendo en cuanto a su tratamiento. Vacunas no hay. Son pocas las vacunas que hay, digamos, de la influenza, pues el año pasado pusieron la misma, actualmente ponen la misma, pero yo he visto a mucha gente que se pone la vacuna y le pega más duro, como que no se lo hubieran puesto. ¿Por qué? Porque a la cepa, como ya se mutó, tal vez viene otra cepa, pues ya la anterior ya no te va a funcionar. Te puede amortiguar un 30 a 50%, pero no es el 100% de protección. ¿Por qué los virus se mutan tan rápido? Por la estructura genética. Ellos, su estructura genética es ARN, su comportamiento, o DNA. Ya nos vamos a meter cuando nos toque puro virus. Ahí vamos a ver su estructura genética, puro, o es ARN, tiene este patrón, o es DNA, este patrón. Pero su mutación pues es constante. Eso sí. Pues ahí está. Entonces la gente que estuvo nada de COVID y murió, que tuviera vacunas, tuvo otro cepa. Pues pudo haber tenido otro. Claro, las consecuencias de la enfermedad como tal, pues instaron a que pues, el paciente ya no resistiera, sus defensas bajaron, y al bajar, pues ya no hay mecanismo de defensa para ti. Aparte, ¿qué antibiótico te daban? Los virus no se dan antibióticos, son antirretrovirales nada más. Como, pues no te va a ayudar a sanar, la verdad. El ciclo viral 10-15 días, pasa de ahí, la libramos, pues qué padre. Incluso la influenza nos puede matar también, no precisamente coronavirus. Alguien que le pegue bien duro una influenza, se ha ido mucha gente solo por influenza, una gripe. Tú dices, no, es que es una gripe, no me deje. Hay gente que de una gripe se va hasta asma, ya no es nada más un problema normal viral, ahora se convierte, ese es el peor cuando es mixto, bacteriano y viral, pues es lo peor que nos puede pasar, pero sí ha pasado. Ahora, en cuanto a la estructura de la célula, en biología celular hemos visto cómo está estructurada una célula normal, y pues yo aquí se les puse, las eucariotas son del género protista y entre protozoos. Estas tienen el verdadero núcleo porque están delimitados por su membrana nuclear. Tienen aparato de Golgi, mitocondrias, retículo endoplásmico, ribosomas, lisosomas, etc. Esta es una bacteria con su estructura convencional, normal, que nosotros ya lo conocemos. Pero las procariotas, estas procariotas, si te das cuenta, sí tiene su ADN cromosómico que es circular o redondo, pero no está delimitado por una membrana, no tiene aquí esta parte de su membrana. Si te das cuenta, no hay mitocondrias, no hay retículo endoplásmico, no hay nada más que la pared, ribosoma 70 y un elemento indispensable que se llama plásmido. ¿Alguien de ustedes leyó qué es un plásmido? Es lo que mueve la información genética, ¿no? Es el que mueve la información genética. A ver, Luna. Aislado de el núcleo de central, entonces pues ahí se almacena cierta información o datos para la supervivencia y tiene la capacidad de poder juntar con el ADN central para que otra vez se puedan revolver los genes. Entonces es una forma que tienen las bacterias de agarrar ciertas características, cierta patogenicidad, y entonces también lo pueden intercambiar con otros bacterias y es lo que les hace a ellas ser muy variables y les brinda esta adaptabilidad que tienen. Así es. Y algo importante que mencionaste, dice que puede comunicarse entre ellas a través de un plásmido. Ellas se pueden comunicar entre una célula y otra célula. ¿Por qué? Porque es ahí donde empieza la reproducción celular.
una bacteria, una solitita, como su división es haploide, la división haploide es que de una salen 2, de 2 salen 4, de 4 salen 8, de 8 salen 16, 32, 64 y así sucesivamente. Esa reproducción es tan rápida, de tal forma que invade en poco tiempo. Así que aquí les puse las características de una célula eucariota normal de las procariotas, para que sepan qué entra en cada uno. La membrana, pues ya dijimos que está presente en las eucariotas, ya lo acabamos de ver. Tiene su propio núcleo. Y aquí en las procariotas no tiene membrana, está ausente. El ADN es combinado aquí en las eucariotas, forman histonas, que son las proteínas donde forman el DNA. Y aquí su DNA pues es desnuda, porque no tiene más que un círculo. Ustedes vieron ahí puras como cabellitos enredaditos, pues ese es todo, está desnuda, no tiene una protección que la delimite. Los cromosomas, en las eucariotas tenemos muchísimos pares de cromosomas. Aquí en las procariotas es una sola información, no hay más. La división es por mitosis y meiosis, que es la información división celular que conocemos todos. Aquí la división es binaria o haploide. De una sola célula parten para 2, 4, 8, 16, etc. Las mitocondrias. Las eucariotas necesitan mitocondrias. ¿Por qué? Porque necesitan el ATP. Ahí es donde ellas obtienen la fuente de energía. Y en las procariotas no tienen mitocondrias. Entonces, ¿de dónde obtienen su ATP? Porque también necesitan trabajar. Necesitan la energía. ¿De dónde lo obtendrían? Del huésped. Pues fíjense que estas las obtienen de la luz del sol y la obtienen de la única fuente de energía, que es el carbono. Así que esos son sus mecanismos para obtener energía y producir el ATP. Los cloroplastos presentes en las eucariotas, procariotas pues no, los procesos son equivalentes. Los ribosomas tenemos el 80, en el otro el 70. Su pared, pues ya dijimos cómo está constituida. Los nucleolos, pues en una célula convencional está presente, en la procariota no. Retículo endoplásmico igual, en la eucariota está presente, en el otro no. Pero ¿qué elementos o quiénes entran dentro de estas clasificaciones? Pues en las eucariotas entran las algas, llámese algas marinas, los protozoos, entra el reino fungi, que son los hongos, y los mohos del fango, que también pues son familia de los hongos, de las levaduras. Esos forman parte de las células procariotas. Pueden tener cilios, flagelos, etc. Pero las procariotas, aquí estos flagelos tienen una estructura 9-2 en cuanto a su acomodo. ¿Qué cosa es esa estructura 9-2? Que algunos tienen flagelos, algunos tienen cilios y tienen una capacidad motora de movilidad. Tienen una proteína que se le llama, ¿cómo se llama? Ahorita se me acaba de ir el nombre. Bueno, ahorita lo vemos. Esa proteína hace que por medio de gradientes de electrones tenga la movilidad y la bacteria tenga manera de avanzar, moverse, adherirse, fijarse por medio del cilio o de los flagelos. Y aquí entran en las procariotas las bacterias, las arqueobacterias, que son bacterias falsas. Se dice bacterias falsas, pero pues es familia no tan directa de las bacterias. La luz del sol pues es su principal fuente de energía. Hay algo importante aquí de las bacterias, que algunas se clasifican que son aerobias, porque esas aerobias deben de tener presencia de oxígeno para vivir. Si no hay presencia de oxígeno, pues ya no serían aerobias, serían anaerobias. Entonces, en cuanto a su clasificación, podemos clasificarla de dos formas: aerobias y anaerobias. Hay unas que son gram positivas y las otras que son gram negativas. Esas son las clasificaciones. Tenemos nosotros que tener el ambiente y el entorno para que puedan vivir. Cuando nosotros nos enfermamos,
ya sea de una gram positiva o de una gram negativa, aerobia o anaerobia, debe de estar en el sitio específico para poder reproducirse. De lo contrario, pues la bacteria no agarra, pues no se desenvuelve, no se desarrolla. Y por último, el libro decía que algunas células procariotas producen su propio oxígeno cuando no tienen luz solar. sí, por la única fuente de carbono. O sea, ellas necesitan carbono, necesitan hidrógeno, necesitan oxígeno si son aerobias, entonces, o nitrógeno, cualquiera, la única que pueden encontrar de mayor cantidad pues es el carbono. Todas las moléculas tienen carbono, todas. Nosotros, digamos, para obtener la glucosa, la estructura molecular es carbono. Si no tenemos carbono, pues no existe la vida. ¿Sí? Y pues aquí vamos a hablar un poquito sobre el plásmido, que es lo que el joven nos explicó hace ratito. Este plásmido es la reproducción haploide de una célula, va a dar como resultado a 2 células. De una célula que tiene 1000 copias de plásmidos nos puede dar muchísima información. Por eso se dice que de una sola unidad formadora de colonia tenemos miles de bacterias. Y nosotros lo vamos a ver a medida que hagamos las pruebas. Yo ayer les enseñé, o el día que nos tocó, en lo de RPBI, no sé si se acuerdan de una cajita de Petri con una mano así, que tenía muchos puntitos. Un solo puntito, imagínate, una sola, tiene más de 10,000 bacterias. O sea, ese puntito. Y no nos podemos acabar ese puntito. Nosotros, pues a medida que tenemos esa nutrición, esa fuente nutricia, pues se sigue reproduciendo y su reproducción va avanzando. Así que aquí este donador puede ser un macho que va a donarle a una hembra, de tal forma que ese plásmido pues va a tener la comunicación entre célula y célula haciendo un poro. Aquí se está haciendo el poro de tal forma que en la codificación de la cadena de DNA del corte 5 o de la postura 5 del plásmido, pues se hace ese poro donde pues va a iniciar el proceso de síntesis del ADN, y en el extremo 3 de ese fragmento pues es ahí donde se van a obtener plásmidos bicaternarios, donde se puede obtener la misma información de la célula inicial. Si esa célula inicial es una célula patológica, pues vamos a tener muchas replicaciones, y es ahí pues donde el exceso o la manera de formar biopelículas. Una biopelícula es un crecimiento que invade sin que nosotros sepamos que ahí está presente, porque no lo podemos observar. Es probable que algunos de ustedes cuando traigan muestra de orina traigan alguna infeccióncita que ni tan siquiera se han dado cuenta. Pero si forma esa biopelícula en la caja de Petri, pues ahí nos vamos a dar cuenta y te voy a recordar, mira, esta biopelícula es el grado de patogenicidad que producen pues las bacterias en el proceso de su reproducción. Hay momentos de traducción y de transformación hasta que la bacteria cumple su proceso de información genética. Así que con esta terminamos y nos vemos, si Dios quiere, pues el domingo, donde vamos a ver, ¿cómo se llama? El capítulo 2, que es la célula. Esta es la proteína que les dije, la tubulina. La tubulina es la unión de la formación del flagelo conocido, de la unión 9-2. 9-2 quiere decir que tiene 9 pares alrededor de túbulos, con un par central que le da la movilidad a los flagelos y a los hilos. Y es ahí donde la bacteria, a través de ellos, se adhiere a la membrana, se adhiere a la mucosa, y pues son más patógenas. Todo lo que tiene flagelos y cilios son las más patógenas. Un ejemplo, tenemos la Helicobacter pylori, que tiene un flagelo. Esa causa gastritis, colitis, úlceras gástricas,
y incluso puede causar hasta cáncer. ¿Cómo dijo que se llamaba? El Helicobacter. Ah, el pulso. ¿Todo por qué? Porque tiene un flagelo que se adhiere a la membrana de la mucosa a través de este sistema de movilidad. Y la proteína se llama dineína. La dineína son los brazos, o sea, es la manera como se une a los microtúbulos y de esa manera pues se adhiere a la membrana. Pero bueno, lo bueno que lo tenemos para que no nos quedáramos porque es 9-2. 9-2 es esta, la estructura redonda de 9 pares con 2 centrales, como está estructurado los flagelos. ¿Es la que afecta el estómago? Pues son varias, siempre y cuando tengan flagelos o cilios. Esa es su estructura. Bueno, nos vemos, chicos. Y también